Y a las 10:53 de la mañana es momento de nuestra otra entrevista y esta vez es sobre el cambio climático. Ayer el Congreso de la República estaba debatiendo la Ley Marco de Cambio Climático, pero esta no fue aprobada. Y sobre esto vamos a conversar con Beatriz Salazar, ella es representante de CEPES y del Grupo Perú Ambiente y Clima. ¿Cómo está? Buenos días. No fue aprobada porque en realidad se suspendió la sesión y se posterga esto hasta marzo, hasta la próxima legislatura. Sí, en realidad ayer había toda la expectativa de que por fin, después de 4 años que se ha estado tratando de aprobar este proyecto de ley de cambio climático, por fin ayer se convirtiera esto en una realidad y pudiera el Perú contar con una ley marco de cambio climático que permita que todos podamos enfrentar mejor este fenómeno, que ya hemos visto en las noticias que acaban de pasarse hace unos minutos, como ahora en Chincha están habiendo inundaciones, están habiendo nuevamente huaicos y fenómenos extremos, que por el cambio climático... Ha habido nieve en la selva. Así es. Entonces, esto... justamente por el cambio climático se espera que sea más extremo, o sea, que sean fenómenos más fuertes de los que son ahora y que sean más frecuentes. Entonces es necesario que nosotros, todos los peruanos, estemos preparados. Y para eso necesitamos un marco legal que permita que todos los actores que participamos y que nos sentimos afectados por esto, tanto desde el gobierno, desde el Estado, como desde los movimientos sociales, organizaciones sociales, universidades, organizaciones no gubernamentales y investigadores, y en fin, todos podamos colaborar y trabajar articuladamente para poder enfrentar el cambio climático. Además, es una ley o un proyecto que se impulsa desde el 2014 con el apoyo de instituciones, de organizaciones sociales, la sociedad civil y también el Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿por qué se está demorando tanto? ¿Ustedes a qué atribuyen esto? Siendo tan importante y ya teniendo el Niño Costero y todas las manifestaciones que ya hemos tenido en nuestro país. Sí, sobre todo recordando que dentro de unas semanas vamos a tener la visita del Papa, que justamente Puerto para Maldonado, él... ¿no? Puerto Maldonado. Es un pulmón de la Amazonía que está golpeado por la tala ilegal. Exactamente. ¿A qué respondería? Sí, mire, lo único que nosotros podemos pensar en este momento y nos preocupa mucho es que en realidad... hay un discurso oficial desde el Congreso de que realmente les interesa el tema, que se quiere actuar en esto, pero en la práctica pues no es un tema prioritario para ellos, ¿no? Entonces nosotros hacemos un llamado para que justamente se retome este tema. Bueno, parece que ya va a ser retomado recién en marzo, pero que se apruebe. ¿Qué bancadas están respaldando? Todas. Y eso es lo más irónico, ¿no? Extraño. Ayer estuvimos nosotros en la sesión del Pleno del Congreso, desde el partido de gobierno, Fuerza Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, APP, todos los congresistas de todas las bancadas se mostraron a favor de la aprobación de este proyecto. Sin embargo, hubieron algunas observaciones respecto específicamente a lo que es la participación de lo que se le llama actores no estatales. Es decir, los que no son el Estado, ¿no? Lo que mencionamos antes, el gobierno, las universidades, los movimientos sociales, comunidades campesinas que tienen experiencias acumuladas de tanto tiempo para enfrentar el cambio climático, organizaciones no gubernamentales que también han estado implementando proyectos, por ejemplo, de siembra y cosecha de agua, de electrificación rural, y en fin, otros que permitirían que podamos nosotros estar en mejor condición frente a este fenómeno. Por supuesto. Y las cifras también lo muestran, ¿no? El 67%, según el Ministerio del Ambiente, de los desastres que ocurren en nuestro país están relacionados con fenómenos climáticos, el 67%, y 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequía. Entonces, para que la gente pueda entender qué es lo que plantea esta ley de marco de cambio climático, cuáles son estos puntos que busca que se aprueben. Justamente primero crear una institucionalidad que permita que desde el Estado, desde todos los gobiernos, desde todos los niveles de gobierno, tanto de acá el nivel central como el nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, puedan articular las acciones, ¿no? Y cada cual pueda saber qué responsabilidades tiene. Eso es importante. Ahora, cuando uno a veces va a hablar con algunos alcaldes o con algunos gobernadores regionales, sobre todo, bueno, con municipios que por ley no tienen una obligación, muchas veces no dan la suficiente prioridad al tema de enfrentar el cambio climático, porque en el ordenamiento legal no hay una obligación de que ellos implementen acciones en este tema, ¿no? Entonces es involucrar
a todas las autoridades, Así desde es. gobierno, desde el Ejecutivo hasta Así es. regionales y Así es. municipios, que se Exactamente. comprometan, de repente destinen un presupuesto. Exactamente, porque ese es el otro tema, ¿no? ¿Cómo se financia esto? Entonces también en la ley se dan algunas pautas para ver que cada nivel de gobierno debe incorporar estas acciones en sus instrumentos de gestión financiera. Y eso es importante. Y el otro tema es que también en todos los niveles de gobierno también se incentiva justamente que participen la sociedad civil, las empresas, los investigadores, universidades y comunidades campesinas nativas, que también contribuyan a enfrentar el cambio climático. ¿De qué forma, por ejemplo? Por ejemplo, como decía antes, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de campesinas, desde las mismas empresas, universidades, ya se han venido implementando desde hace décadas proyectos que son exitosos para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los proyectos de siembra y cosecha de agua que después han sido recogidos como una política de Estado. Igual, por ejemplo, se están implementando y validando proyectos de electrificación rural, las famosas casitas calientes. Casitas calientes de la Católica. Así es, ¿no? Que también han sido incentivados de sociedad civil. Entonces, después, que desde las instituciones educativas, Así universitarias, también destinen parte de sus proyectos de investigación dirigidos al cambio climático. Claro, y sobre todo que puedan aportar con propuestas que después puedan ser convertidas, incorporadas en políticas públicas para trabajar todos juntos. San Marcos ganó, ¿no? Hace poco un premio sobre por la purificación de esta agua, tecnología para justamente conseguir agua de la neblina, de las lluvias. Sí, entonces, si es que no se incorpora a los actores no estatales, es decir, a los que no somos Estado, ¿no? En la gestión del cambio climático se va a desaprovechar todo este conocimiento, toda esta experiencia, ¿no? Y eso es algo que no podemos permitirnos como país, porque somos uno de los más vulnerables justamente al cambio climático. Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos un llamado a los congresistas a que por favor puedan entender que al querer limitar la participación de nosotros, porque tú también eres sociedad civil, tú también eres toda la ciudadanía, al querer limitar nuestra participación, están poniendo trabas y están poniendo en peligro al país. ¿De qué forma actualmente se limita, digamos? No existiendo esta ley marco, digamos, es porque no actuamos, porque no hay una norma que nos exija. ¿O de qué forma se está limitando? Bueno, en este momento no hay limitación. Más bien, si es que se llegara a aprobar una ley que eliminara la participación de la sociedad civil, ahí sería más difícil que nosotros pudiéramos aportar. Entonces, ¿no? ahora simplemente es que no hay interés, ¿no? Pareciera, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de voluntad política. Y realmente es absurdo, porque creo que todo el país, tanto lo que es el sector gubernamental como el sector privado, sociedad civil, deberíamos estar todos juntos para enfrentar eso. ¿Y qué dice la norma de repente sobre las empresas privadas, sus acciones de responsabilidad social, ¿no? Porque hay mineras y hay otro tipo de empresas grandes, ¿no? Transnacionales, que están aportando a que se haga más fuerte el impacto negativo en el medio ambiente. Sí, justamente mire, el debate de ayer se trabó, por lo que tenemos entendido, por dos artículos, que se referían los dos justamente a participación de empresas, sociedad civil, en fin, todos los que no somos gobierno, Estado. Y uno de los artículos era el artículo 11, que justamente establecía que justamente las empresas, universidades, sociedad civil deben implementar, según sus capacidades, acciones para enfrentar el cambio climático, ¿no? Ese es uno de los artículos que ha sido objetado, que ha sido uno de los objetos de entrampamiento, porque querían eliminarlo de la ley, ¿no? Junto con el artículo 9, en el artículo 9 también quería quitarse la mención a que los actores no estatales, es decir, todos nosotros, podamos intervenir, ¿no? Esos dos artículos fueron los que tenemos entendido que causaron el entrampamiento. Y justamente son los que llevaban a que podamos todos juntos aportar, ¿no? Incluidas las empresas, incluidas las mineras, para que tengan justamente proyectos en favor de la adaptación y también una mayor responsabilidad social, ¿no? Igual las universidades para colaborar más con sus proyectos de investigación y, en fin, todos. Ahora, de no aprobarse con rapidez, digamos, esta ley marco climático, ¿a qué nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son estas amenazas que tiene nuestro país
gracias al cambio climático, ¿no? A esta amenaza. Bueno, ya lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Creo que ahí justamente ahí tenemos las imágenes de algunas ahora hay inundaciones. Sequías, ¿no? Así es. O hay sequías o hay lluvias intensas, huaicos, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con la Amazonía? En realidad todas las regiones y todas las actividades y todos los ciudadanos estamos afectados de alguna forma. Aquí en las ciudades tenemos más riesgo de los que vemos aquí. Porque de repente en Lima uno dice, no, acá no me afecta, entonces no hago caso. Pero ya vimos en Lima cómo sí nos ha afectado el año pasado, cómo han habido y que posiblemente volverán a haber estos huaicos. Esa es una forma en que podemos vernos afectados. Nos hemos visto afectados todos cuando la planta de la Tarjea fue bloqueada y no tuvimos agua por varios días. Y eso puede volver a suceder. ¿No? Y exactamente. Y eso pero justamente en el interior pasa esto con más frecuencia, ¿no? Y no es solo eso. Por ejemplo, otra vez acá en las ciudades, ya tenemos dificultades todas las temporadas de lluvias con el abastecimiento de algunos alimentos, ¿no? Y eso es justamente porque las carreteras se traban, ¿no? Se pierde, hay mucha merma en los alimentos que se traen del interior del país, los precios suben, hay escasez. Además, eso es por un lado. Por el otro lado, los mismos agricultores están teniendo cada vez mayor dificultad para poder predecir las épocas en que puedan sembrar o que puedan cosechar, enfrentan más plagas, justamente por los cambios en el clima. La salud nuestra también se puede ver afectada, ¿no? Ya vimos cómo en el norte y en algunas zonas donde antes no existía dengue o chikungunya o zika, ahora sí, cada vez más vemos que está empezando a aumentar la incidencia de estas enfermedades y eso también parcialmente es por causa del aumento de temperaturas por cambio climático, ¿no? Ese es otro tema por el que todos nos vemos afectados. Después está el tema de la deglaciación, de la reducción de los glaciares. Huaraz, ¿no? Antes así es. Era un punto turístico y ahora, digamos, ya se nota este cambio. Muchísimas gracias, Beatriz Salazar. Entonces, esperamos que esta ley pueda ser aprobada ya en los próximos meses sin más retraso. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.